Suma de vectores, método analítico. A continuación, primeramente, lo que es la descomposición de vectores que están fuera de los ejes. Aquí tenemos un vector que tiene cierta inclinación, ¿sí? Entonces, aquí vamos a descomponerlo en sus partes rectangulares, que es decir, en el eje X y en el eje Y. Para hacerlo, simplemente en la punta del vector se trazan líneas paralelas a los ejes, ¿eh? En este caso tenemos la línea paralela al eje vertical. Al momento de cortar el eje X, ¿verdad? Del origen a ese punto se va a tener la componente en X. Y cuando trazamos una línea punteada paralela al eje horizontal y corta el eje vertical, vamos a tener, en este caso, del origen a ese punto, la componente en Y de dicho vector. Entonces se trata de descomponer este vector en estos dos vectores, en X y en Y, ¿sí? Para ello, en este caso, vamos a manejar el siguiente triángulo. Se forman dos triángulos, agarramos siempre el que está conforme a el eje horizontal. Entonces, la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que tiene el vector o la componente en Y, de aquí a aquí. Entonces, este lo paso para acá y se forma un triángulo rectángulo para poder definir en forma trigonométrica los valores, en este caso, de los componentes X y Y. Entonces, tenemos el triángulo en el cual damos por enterados que conocemos la hipotenusa, que es el vector que estoy descomponiendo, y el ángulo de inclinación. Entonces voy a encontrar los componentes a X y Y, que serían los catetos del triángulo. Para encontrar lo que es el valor de la componente en Y, como es el cateto opuesto al ángulo conocido, aplicamos la función sinusoidal. Entonces el seno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente, cateto opuesto, perdón, entre la hipotenusa. Despejando aquí el componente en Y, el vector está dividiendo, pasa multiplicando, por lo tanto la componente en Y va a ser igual al vector por el seno del ángulo. Ahora, con respecto a la componente en X, como pueden observar, es un vector que es, en este caso, adyacente al ángulo, por lo tanto empleamos la función coseno. El coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, despejando, aquí el vector, aquí la hipotenusa, está dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto, el vector o la componente en X va a ser igual al vector por el coseno del ángulo. Un ejemplo, ¿ya?, en el cual el vector que vamos a descomponer tiene una magnitud de 20 unidades y tiene un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal de 47 grados. Entonces, trazamos las líneas paralelas a los ejes al final del vector para encontrar los vectores de las componentes en X y en Y, ¿sí? Ahora vamos a determinar su magnitud. Ya demostramos que la componente en Y va a ser igual a lo que es el vector, ¿ya?, que en este caso son 20 unidades, el valor de la magnitud, y por el seno del ángulo, que es 47 grados. Entonces multiplicamos 20 por el seno de 47 grados. Esto me da que la componente Y del vector, ¿ya?, va a tener una magnitud de 14.627 unidades, ¿sí? Hago lo mismo ahora para obtener la componente en X, ¿verdad?, del vector. Entonces la componente en X va a ser igual al vector que estoy descomponiendo por su coseno del ángulo. Entonces la magnitud del vector son 20 unidades por el coseno de 47 grados. Esto nos da que la componente en X va a ser de 13.639 unidades. El siguiente ejemplo, aquí estamos trabajando en el segundo cuadrante, ¿ya? Tenemos el vector, ¿ya?, este rojo, que voy a descomponer, que está fuera de los ejes, de eso se trata, cuya magnitud son 38 unidades. El ángulo de inclinación con respecto al eje horizontal son 50 grados.
¿sí? Entonces voy a primeramente manejar lo que son las componentes de dicho vector, trazando líneas paralelas a los ejes. Aquí corta el eje horizontal, por lo tanto trazo del origen a ese punto, va a ser la componente en X del vector. ¿Ya? Aquí trazo una paralela al eje horizontal donde corta, trazo un vector del origen a ese punto y esa sería la componente en Y. ¿Sí? Entonces de aquí vamos a obtener las magnitudes, ya están aquí demostradas, lo que es la dirección y sentido que van a tener las componentes. ¿Sí? Entonces primero saco la magnitud. En este caso la componente Y va a ser igual al producto del vector por su seno del ángulo. Serían, el vector tiene una magnitud de 38 y el seno es de 50 grados. Por lo tanto, la componente Y vale 29.109 unidades. Vamos ahora con la componente en X, ¿ya? Que va a ser igual al vector por el coseno del ángulo. Por lo tanto, el vector vale 38 unidades por el coseno de 50. Esto me da 24.425 unidades. El negativo es por la siguiente situación. Sabemos que los vectores, por ejemplo, los valores del origen hacia arriba en el eje cartesiano son positivos, por eso la componente Y es positiva. Mientras que del origen hacia la izquierda, ¿ya? Nuestro eje son negativos, por eso la componente en X queda negativa. De ahí le ponemos el signo menos para indicar que el sentido va hacia la izquierda, que serían menos 24.425 unidades. Con el ejemplo tenemos el siguiente vector, ¿ya? Que está en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Este vector tiene un valor de 100 unidades y tiene un ángulo de inclinación con respecto al eje horizontal de 60 grados. Entonces vamos a sacar los componentes X y Y. Primeramente trazamos, ¿verdad?, las paralelas a los ejes al final del vector que voy a descomponer y para encontrar la componente en X y la componente en Y. ¿Sí? Muy bien, empezamos con la componente en Y, en este caso que va a ser el producto de la magnitud del vector por el seno del ángulo de inclinación, que serían 100 por el seno de 60, son 86.602 unidades. En este caso sabemos que del origen hacia abajo en el eje vertical es negativo, por eso la magnitud queda negativa, menos 86.602 unidades. Ahora la componente en X, ¿ya? Simplemente cambiamos lo que es el factor de trigonométrico, que es el coseno, que en este caso sería el valor del vector por el coseno del ángulo, que serían 100 unidades, es la magnitud del vector, por el coseno de 60 serían 50 unidades. Y como trabajamos, nuevamente reiterando, en el cuarto cuadrante la componente en Y es negativa y la componente en X es positiva, ¿no? De acuerdo a los signos que tenemos conforme a los ejes. Tenemos otro ejemplo en el tercer cuadrante, ¿ya? En el cual el vector que voy a descomponer, este rojo, que es de 90 unidades, tiene un ángulo de inclinación de 70 grados con respecto al eje horizontal. Entonces, lo primero que hago es simplemente trazo paralelas a los ejes al final del vector que voy a descomponer, y donde corte aquí en el eje Y sería la componente Y, y donde corte en el eje X sería el vector, aquí lo dibujo, de la componente en X de dicho vector. Enseguida hago lo que es su magnitud. Entonces la componente en Y va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo, que sería 90 por 70 grados. Por lo tanto, en este caso sería menos 84.572 unidades, porque el vector está del origen hacia abajo. Entonces por eso queda negativo. Vamos con la componente en X, que sería el vector por el coseno del ángulo. Entonces sería, el vector tiene una magnitud de 90 por el coseno de 70 grados. Esto me da a menos 30.781 unidades. Ese negativo porque va del origen hacia la izquierda. Entonces en el tercer cuadrante ambos componentes son negativos. Tenemos otro último ejemplo en el cual aquí tenemos un vector en el primer cuadrante.
Por lo tanto, en referencia a él, la magnitud es de 150 unidades y el ángulo de inclinación son 32 grados. Entonces, trazamos las líneas paralelas a los ejes donde corta el eje X. Trazamos un vector del origen a ese punto y es la componente en X. Cuando corta en el eje Y, o donde corta el eje Y, trazamos un vector del origen a ese punto y sería la componente en Y. ¿Sí? Una vez que ya trazamos, ¿ya? Para poder indicar la dirección y sentido de los vectores, ahora vamos a sacar su magnitud, que en este caso la componente en Y pues va a ser igual al vector por el seno del ángulo. La magnitud son 150 por el seno de 32, serían 79.487 unidades. La componente en X sería el vector por el coseno del ángulo, entonces serían 150 por el coseno de 32 grados, serían 127.207 unidades. ¿Sí? Son positivos los dos porque estamos en el primer cuadrante, del origen a la derecha positivo, del origen hacia arriba también positivo. Entonces, esa sería la forma con que, en este caso, se descompone este vector. Ahora, a sumar vectores que están en eje diferente. Es decir, aquí ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a suponer que tenemos vectores sobre los ejes, un vector en X y un vector en Y. Vamos a sumarlos vectorialmente. Simplemente lo que se hace es lo siguiente. Trazamos líneas paralelas al final de cada vector que están sobre los ejes, este con respecto al eje horizontal y este con respecto al eje vertical, y donde se une es el punto de resolución. Y entonces tiramos un vector, su inicio sería el origen y su final sería ese punto de resolución. Entonces, esto lo vamos a llamar vector resultante. ¿Sí? Quedaría así, es decir, junto a estos dos vectores que están fuera de los ejes y su vector de sumarlos sería este de aquí. Y como pueden observar nuevamente aquí se forman dos triángulos. Agarramos el triángulo de abajo para visualizar la situación, ¿ya? De forma algebraica de su resolución. Entonces, de aquí a aquí, ¿verdad? Es la misma que el valor del vector que está en el eje Y. Entonces, este lo paso para acá y formo este triángulo. Siempre el que está pegado a el eje horizontal. Entonces, en este caso, ¿sí? En cuestiones de matemáticas, tenemos un triángulo en el cual suponemos que conocemos los dos catetos y desconocemos la hipotenusa, el valor de la hipotenusa y su ángulo de inclinación. Entonces, para poder encontrar los valores de los catetos, aplicamos primeramente el teorema de Pitágoras, que me indica que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para nosotros va a ser la hipotenusa el vector resultante elevado al cuadrado más el vector en X al cuadrado más el vector en Y al cuadrado. ¿Sí? Quedaría así. En referencia, aplicando el teorema de Pitágoras, adecuándolo a nuestra nomenclatura que vamos a utilizar. Entonces, si yo quiero quitarle el cuadrado al vector resultante para obtener su valor, aplico lo que es la raíz cuadrada en ambos lados, quedándome de esta manera, el cual el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos, ¿ya? Del triángulo, es decir, el vector en X al cuadrado más el vector en Y al cuadrado. Ahora, para sacar lo que es el valor del ángulo, puedo emplear, lógicamente, cualquier función trigonométrica, pero para tener más certeza, ¿verdad? Aquí vamos a emplear la tangente del ángulo, que va a ser igual a cateto opuesto, que nosotros es el vector en Y, entre el cateto adyacente, que es el vector en X. ¿Sí? Pero nosotros cogeremos el ángulo, entonces aplico la inversa tangente en ambos lados para que me quede solo el ángulo, entonces va a ser igual a tangente a la inversa del cociente del vector en Y entre el vector en X. Muy bien, vamos a continuación a ver un ejemplo conforme a lo que es la suma de vectores
que están en dos ejes diferentes. Ya tenemos aquí el vector en X, que es de 46 unidades. Tenemos un vector en Y, que son 57 unidades. Entonces vamos a juntarlo para obtener lo que es el vector resultante. ¿Sí? Quedaría así, y este sería su ángulo de inclinación. Entonces, para poder encontrar la magnitud, en este caso de la hipotenusa, pues aplicamos el teorema de Pitágoras, en el cual el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del vector en x al cuadrado más el vector en y al cuadrado, que quedaría de la siguiente forma. Sería raíz cuadrada del vector en x, que es de una magnitud de 46 unidades elevado al cuadrado, más, en este caso, el vector en y, que es de 56 unidades elevado al cuadrado. Haciendo la operación completa, me queda que el vector resultante, este rojo, que me va a quedar aquí, tiene una magnitud de 73.246 unidades. Ahora, para sacar el ángulo de inclinación, pues vamos a aplicar lo que es la inversa tangente del cateto opuesto, que es el vector, el vector en y, que son 57 unidades, entre el vector en x, que es de 46 unidades. Aplicando lo que es la inversa tangente, me queda que el ángulo de inclinación con respecto a la eje horizontal va a ser de 51.09 grados, que es lo que va a valer este ángulo de aquí. Con otro ejemplo, tenemos aquí otros dos vectores. ¿Ya? El vector en X, ¿ya?, que está en este caso del origen a la izquierda, son 38 unidades, por lo tanto es negativo. ¿Ya? Y el vector en Y también va para abajo, en la cual va a tener un valor de menos 45 unidades. Aquí nomás lo puse los puros valores, pero sabemos que por el sentido que tienen, van a ser negativos los dos, y vamos a sumarlos para obtener este vector resultante. Entonces aquí tiramos primeramente paralelas a los ejes conforme al final de cada uno de los dos, donde se intersecta va a ser el punto resultante. Trazamos un vector del origen a ese punto y quedaría que el vector es de lo que sería el vector resultante. Entonces aplico el teorema de Pitágoras, ¿verdad?, que tengo aquí. El vector sería igual a raíz de lo que es la componente en x, que es menos 38 unidades elevado al cuadrado, más el vector en y, que es de menos 45 unidades elevado al cuadrado. Este me va a salir 58.898 unidades. Ahora aplico lo que es el ángulo, que es la inversa tangente de cateto opuesto, que es de menos 45, que es la componente, el vector en y, entre el vector en x, que es de menos 38 unidades. Esto nos va a dar un ángulo de 49.82 grados. Tenemos ya un ejemplo completo de cómo hacer sumas de vectores, ¿verdad?, en ejes y fuera de los ejes al mismo tiempo. Tenemos, por ejemplo, en este caso un ejemplo sencillo. Tenemos el vector 1, que es de 85 unidades, está fuera de los ejes y tiene una inclinación de 51 grados. Tenemos el vector número 2, que es de 50 unidades, y este sí está sobre el eje X, en este caso hacia el lado izquierdo. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es descomponer los vectores que están fuera de los ejes. En este caso nada más es uno, que es el vector 1, que tiene 85 unidades y tiene un ángulo de inclinación de 51 grados. Entonces lo vamos a descomponer en sus componentes X y Y. Entonces lo voy a llamar vector X de 1 y vector Y de 1, que es la componente en X de 1 y la componente en Y del vector 1. ¿Sí? Quedaría así. ¿Ya? Entonces, estos serían los dos vectores, que eso voy a descomponer este. Entonces, ahora sí, saco sus magnitudes. Sería la componente en Y del vector 1 va a ser igual al vector 1 por el seno del ángulo. Entonces, el vector 1 tiene una magnitud de 85 por el seno de 51. Entonces, la componente en Y vale 66.057 unidades. La componente en X, en este caso el vector 1, va a ser igual al vector 1 por el coseno del ángulo, que es de, en este caso, 85 su magnitud por el coseno de 51. El resultado nos da del producto
53.492 unidades es lo que va a valer la componente en X del vector 1. A continuación, como segundo paso, tenemos que aquí en este caso se observan, ya aquí desaparece el vector que estaba fuera del eje y solamente pongo sus componentes. Ya desaparezco el vector que está fuera de los ejes. Por lo tanto, me queda la componente en X1, la componente de Y1, ¿verdad? Del vector 1, y me queda el vector número 2. Ya todos están sobre los ejes. Entonces, el segundo paso, voy a sumar los vectores en ambos ejes o en los ejes. Primeramente saco la suma de vectores en X, ¿verdad? Como podemos observar aquí, vamos a aplicar los signos de acuerdo al sentido que tienen. Si va del origen a la derecha positivo, si va del origen a la izquierda negativo. Por eso es que la componente del vector 1 en X queda positiva porque va a la derecha, menos el vector 2, ¿verdad? Que en este caso va hacia la izquierda. Por eso, al poner las magnitudes, me queda que la componente en el vector 1 sería 53.492 unidades. Le voy a restar el vector 2 porque va hacia la izquierda, que son 50 unidades. Haciendo la diferencia, queda 3.492 unidades, que sería la suma de los dos vectores. Me queda este vector, como fue positivo, acá podemos observar la figura, va a quedar a la derecha en la resultante de sumar esos dos vectores. Y esa suma de vectores tiene un valor de 3.492 unidades. Ahora voy con la suma de vectores en el eje Y. En el eje Y, pues nada más tengo un solo vector, que es la componente en Y del vector 1. Esta vale 600.057 unidades. Por lógica, pues es el mismo valor que va a tener la componente en Y, o la suma de vectores, perdón, en el eje Y, la que tengo aquí. Ya expresada en referencia como es positiva, queda para arriba. Y estos son los dos vectores que me van a quedar sobre los ejes. El paso va a ser la suma de vectores de diferentes ejes. Como me está quedando nada más la suma de vectores que encontré en X, que es de 3.492, sería este vector, y la suma de vectores en Y, que es este vector que vale 6.057. Ahora voy a sumarlos para obtener una resultante, que es esta que aparece aquí, ¿verdad? Trazo línea paralela a los ejes y donde se interceptan las líneas punteadas es el punto resultante. Trazo un vector del origen a ese punto y ese vector va a ser el vector resultante. Y el ángulo de inclinación va a ser de la inclinación que tiene el vector con respecto al eje horizontal. Entonces aplico el teorema de Pitágoras, ¿ya? En la cual el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las sumatorias de los vectores en X y en Y. Sustituyendo, que me quedaría entonces raíz cuadrada de la suma de vectores en X son 3.492 unidades elevado al cuadrado, más la suma de vectores en Y serían 66.057 unidades también elevado al cuadrado. Sacando la operación, me queda que el vector resultante va a tener una magnitud de 66.149 unidades, ¿sí? Ahora, para sacar el ángulo pues va a ser igual a la inversa tangente del cateto opuesto, que va a ser para nosotros el triángulo que aparece aquí, a la suma de vectores en Y entre la suma de vectores en X. Sustituyendo, quedaría entonces que el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la suma de vectores en Y, 66.057 unidades, entre la suma de vectores en X, 3.492 unidades. Haciendo la operación completa, el ángulo sería de 86.97 unidades.